tardes, apreciados participantes. El día de hoy vamos a desarrollar lo que es el tema de las proyecciones axonométricas correspondiente ya al tercer corte de nuestra materia. Pero antes de entrar en materia, me gustaría recapitular lo que hemos visto hasta este momento en nuestra materia, ¿sí? Primero que nada, debemos entender y comprender que nuestra materia se desarrolla en 7 unidades académicas. La primera corresponde a lo que es el lenguaje gráfico, escala de norma. Las siguientes 3 unidades, que es el 25% de la materia, construcciones geométricas, teoría de las proyecciones, lo que es la geometría descriptiva. Ahorita estamos en el 25% que daría de sumatoria el 75% de la materia. Y nos quedaría la unidad número 7 para desarrollar lo que es las proyecciones oblicuas y con eso sí ya culminar lo que es este periodo académico. Entonces, en la unidad 5 se trató el tema de la geometría descriptiva, en la unidad 6 se trató lo que se va a tratar lo que son las proyecciones astronométricas y en la unidad 7 vamos a ver lo que son las proyecciones oblicuas. Todo este material, ¿para qué nos sirve? ¿Qué nos permite a nosotros el dibujo técnico? El dibujo técnico es un lenguaje universal donde el manejo correcto de las técnicas de expresión nos va a permitir comunicarnos con profesionales de diferentes áreas. Por ello, en la unidad número 1 nosotros vimos lo que es la importancia del dibujo, los diferentes instrumentos que utilizamos. Ojo, todos estos instrumentos hoy día han sido desplazados y desfasados por el uso de programas de computadora que nos permiten elaborar dibujos con una rapidez y una precisión increíble. Entre eso tenemos el que más se destaca, es el Sketch. También viene por allí cerca de lo que es el virrey, pero como que dice, el padre de la criatura es el AutoCAD, que es el dibujo técnico que normalmente nosotros teníamos en una mesa de dibujo, con una regla T, con rapidógrafo, con lápiz, migró a lo que es hoy día el AutoCAD. Pero tanto la expresión o el dibujo técnico hecho a mano como el que hoy día se hace de una forma más técnica es un lenguaje universal. La forma de expresarlo es exactamente lo mismo. Lo que cambia es la técnica, que antes era manual y que hoy día lo usamos a través de las computadoras. Pero de allí la importancia de hacer y desarrollar esta materia de forma manual, porque si lo sabemos hacer bien, con los instrumentos tradicionales, con las técnicas que anteriormente se utilizaban, podemos comprender y elaborar dibujos de muy alta calidad con las nuevas herramientas tecnológicas que tenemos para hacer unos dibujos de mejor nivel. Entonces, estábamos en la parte de los instrumentos y materiales. Luego tenemos lo que es la simbología gráfica, el vocabulario de las líneas. La simbología gráfica varía según la carrera que cada una persona, de las personas esté desarrollando. El vocabulario de las líneas es un lenguaje muy particular de ellas. Si la línea es continua, es algo que estamos viendo de forma inmediata. Si la línea es segmentada, es algo que está detrás de esa inmediatez que nosotros tenemos del objeto. La valorización de la expresión, si el objeto está muy cerca de nosotros, se hace con una línea más gruesa. Si el objeto está más lejos de nosotros, se hace con una línea mucho más delgada. Tenemos lo que es la parte de los símbolos. El trazado humano es muy importante. El trazado humano nos permite a nosotros realizar bocetos rápidos de las ideas iniciales que pueden tener nuestros clientes o nuestros colegas para desarrollar una idea o un proyecto de mayor envergadura. Entonces, el desarrollar la destreza de poder elaborar bocetos, gráficos a mano alzada es fundamental, porque así, por un lado, nos hacemos comprender y comprendemos lo que otras personas quieren decir a través de un dibujo. El trazado a mano tiene diferentes tipos de técnicas, que ya lo vimos en su momento, y está los croquis, que es una pieza o instrumento que podemos utilizar desde el punto de vista arquitectónico, mecánico, electrónico y eléctricos. Luego tenemos en la unidad 2, vimos lo que eran las escalas y las normas DIN 16, las normas DIN 17, las normas NORBEN, las normas ASA, que una varía, que unas son de los Estados Unidos y otras son alemanas. La rotulación que nos permite a nosotros tener una escritura de calidad para ser comprendida. El acotamiento, que es importantísimo para que los objetos sean comprendidos a nivel de sus proporciones de largo, ancho y de profundidad.
el manejo de las escalas. Cuando un objeto es pequeño, lo tenemos que ampliar. Cuando un objeto es grande, y lo debemos reducir. Entonces, el manejo correcto de las escalas nos permite a nosotros generar dibujos de gran calidad. Tenemos lo que son los sistemas métricos, el sistema inglés y la escala gráfica, así como el manejo del escalímetro. El escalímetro es un instrumento dentro del dibujo que nos permite a nosotros manejar y manipular diferentes tipos de escala para poder ampliar o reducir el tamaño de los planos como tal. Ok, estamos entonces aquí, digamos, en la escala de las normas. Construcción de figuras geométricas dentro y fuera de la inscripción de un círculo. Tenemos el trazado de líneas paralelas, el trazado de ángulos y bisectrices, líneas de circunferencia, la definición de los empalmes de las diferentes líneas que proyectamos, las rectas perpendiculares, los arcos con radios diferentes. Eso fue en la unidad número 3. En la unidad número 4 vimos de manera muy general lo que son las proyecciones, sus conceptos, los diferentes elementos que componen una proyección, los tipos de proyecciones, así como los sistemas de coordenadas y los tipos de sistemas de coordenadas que varían según su campo de aplicación. Luego vimos lo que fue la geometría descriptiva, que es importante de notar que la geometría descriptiva es aquella que nos permite trasladar los objetos que están en 3 dimensiones, llevarlos a 2 dimensiones, y los que están en 2 dimensiones, llevarlos a 3 dimensiones. Es una forma de nosotros mover los objetos de 2 dimensiones a 3 dimensiones, es decir, del espacio a lo plano o de lo plano al espacio, para poder comprender cuál es el comportamiento volumétrico de ese objeto. Dentro de la geometría descriptiva vimos lo que es el concepto, los proyectos ortogonales, la proyección del punto en el espacio, así como los planos bisectores, el alfabeto del punto, la recta, el plano, las proyecciones. Hay un material muy importante que se subió a la plataforma de la universidad, en donde un señor que está mucho más involucrado con lo que es la geometría descriptiva elaboró unos videos que son muy didácticos, muy pedagógicos para poder comprender, entender y aplicar y llevar a la práctica lo que es la geometría descriptiva para todos aquellos que están en el área de la ingeniería, en el área de la arquitectura. Luego tenemos la unidad número 6, que es la que estamos comenzando a desarrollar, que son las proyecciones axonométricas. Tendremos lo que son las definiciones, los subsistemas de las proyecciones axonométricas, la proyección isométrica, la proyección dimétrica, la proyección trimétrica, y así como los puntos de fuga. Los puntos de fuga son aquellos que nos van a ayudar a nosotros a consolidar una proyección axonométrica de gran calidad a nivel visual, a nivel técnico y a nivel de comprender lo que nosotros estamos proyectando. Y cerramos nosotros con lo que son la unidad número 7, las proyecciones oblicuas. Tenemos allí lo que es la definición, los tipos de proyecciones oblicuas, la proyección caballera y la proyección gabinete. Que en sí estos dos tipos de proyecciones son muy similares. Lo que varía es la profundidad del objeto o la longitud en la profundidad del objeto cuando lo estamos proyectando. Ya en su momento lo veremos dentro del material. Está, por cada una de las unidades de la materia, hay un video explicativo donde entro más en detalle qué contiene y qué comprende la unidad en general como tal. Ya con esto nosotros finalizamos lo que es la introducción o un resumen de lo que es la materia que nosotros estamos visualizando. Vamos entonces ahorita a compartir lo que es el material de la unidad número 7, la unidad número 6, perdón. Entonces nosotros aquí tenemos lo que son el dibujo de las proyecciones axonométricas. Entonces nosotros tenemos, por aquí, más fácil, por aquí, vamos a bajarlo. Ok, entonces, ¿qué son las proyecciones axonométricas? La proyección axonométrica es un tipo de proyección paralela que utiliza para crear un dibujo de un objeto en perspectiva. Es decir, nosotros tenemos un objeto en 2D. 2D es que vemos 2 dimensiones solamente de él, un ancho y un alto. Un ancho y un alto. Con las proyecciones axonométricas nosotros le damos a ese objeto profundidad, de forma que podemos ver el objeto en 3 dimensiones, X, Y y Z. Dentro de las proyecciones axonométricas, nosotros tenemos 3 tipos de proyecciones o de sistemas de proyecciones axonométricas.
Está el isométrico, el dimétrico y el trimétrico. Nos vamos con lo que es las proyecciones isométricas. Dentro de estas proyecciones, el término isométrico viene del griego igual al tiempo. Allí, la dimensión del ángulo de giro del objeto es exactamente igual en los tres ángulos. El ángulo en X, en Y y Z va a ser siempre de 120 grados. Es decir, entonces una proyección isométrica es la proyección con mayor proporción porque todos los ángulos de giro del objeto son exactamente iguales. Aquí podemos apreciar la explicación o la imagen de la proyección isométrica donde tenemos que el ángulo de rotación de cada uno de los ejes es de exactamente 120 grados. Tenemos lo que son las proyecciones axonométricas, pero ahora las dimétricas. En este caso, ¿qué ocurre? Nosotros conservamos dos dimensiones o dos ángulos de proyección dentro de los ejes de proyecciones y uno solo es el que va a variar. Entonces, nos vamos para acá con esta imagen y aquí lo podemos apreciar. Tenemos en la imagen aquí del rincón donde dos ángulos, el que es el plano ZY y el plano ZX, son de 100. El de Z con X es de 150 grados y el ángulo ZY y XY son de 105 grados. Es decir, 2 grados, dos ángulos se conservan y el tercero sí difiere con respecto a ellos. Tenemos las proyecciones trimétricas. En este caso, todos los ángulos varían. Ningún ángulo se conserva. Entonces, pareciera que el objeto se ve deformado, pero no es que esté deformado, es que el objeto está girado en diferentes ángulos y entonces por eso él se ve como irregular. Aquí tenemos una explicación de una imagen un poquito más detallada de cómo es la proyección trimétrica. Tenemos que el plano entre Z y Y es de 120 grados, el plano entre Z y X es de 130 grados y el plano entre X y Y es de 110 grados. Cuando nosotros proyectamos bajo esta concepción de las proyecciones trimétricas, el objeto pareciera estar distorsionado, dañado, pero no es así, es porque los ángulos le generan esa deformación al objeto. Entonces siempre tiene que estar muy bien reflejado cuál es el ángulo que se está trabajando para evitar la mala interpretación y considerar que el objeto está mal dibujado. Seguimos aquí, lo que son los puntos de fuga. Toda esta teoría de los tipos de proyecciones axonométricas, la simétrica, la dimétrica y la trimétrica, nos permite llegar a nosotros a algo que se llama los puntos de fuga. Los puntos de fuga son aquellos que nosotros fijamos de forma virtual dentro de un plano, dentro de una proyección, y hacemos que todas nuestras líneas se vayan hacia él. Aquí tenemos la imagen de al lado, donde diferentes polígonos regulares están gravitando en el espacio y los puntos de fuga están hacia el área, hacia los extremos. Esos puntos a los extremos nos indican que las líneas tienen que ir y buscar ese sentido y esa orientación para poder generar la proyección axonométrica hacia esos puntos de fuga. Aquí nosotros podemos ver la teoría de esos dos puntos de fuga laterales, como en esta imagen de una esquina de una ciudad tenemos un punto de fuga hacia la derecha y un punto de fuga hacia la izquierda. Entonces estos puntos de fuga nos indican que las líneas se tienen que proyectar, bajar, llegar hacia donde ellos están indicados, señalados. Cuando se manda la actividad de las proyecciones axonométricas, siempre me gusta enviar una edificación o algo que esté vinculado a la carrera de ustedes, porque eso les ayuda a ustedes a abrir la visión y la perspectiva de cómo proyectar los objetos, porque hay veces los objetos en dos dimensiones, es decir, en largo y en ancho, no se logran comprender porque son complejos, porque a veces la gente no le cuesta visualizar los objetos de esa manera. Pero cuando nosotros tenemos la destreza de elaborar gráficos a mano alzada. Y si lo hacemos con perspectiva, si lo hacemos manejando puntos de fuga, nuestros gráficos van a agarrar a tener una calidad increíble donde nuestro cliente, nuestro colega, nuestro compañero de trabajo va a comprender con gran exactitud qué es lo que estamos nosotros tratando de representar o de señalar allí.
Esas son las proyecciones axonométricas con dos puntos de fuga. Aquí tenemos otro ejemplo donde el punto de fuga ya no está a nivel horizontal, sino tenemos en la parte, a los laterales, pero en la parte superior. Entonces la perspectiva, la profundidad de las líneas varía completamente. Todo depende de dónde nosotros ubiquemos los puntos de fuga. Aquí tenemos otro ejemplo bien importante de lo que son los puntos de fuga. Aquí el punto de fuga no está dentro del cuadro que nosotros tenemos. Por eso es que las líneas no se cierran tanto al final de la casa, al final del dibujo, al final de la construcción. ¿Por qué? Porque el punto de fuga, si nosotros proyectáramos con una cuadra el largo de esta línea y el de la línea del techo, y proyectáramos el largo de la línea que corresponde a la acera, los puntos de fuga darían fuera del recuadro rojo donde ellas están enmarcadas. ¿Por qué? Bueno, porque hay veces que los puntos de fuga pueden estar fuera del marco o pueden estar inmersos en el marco que nosotros tenemos. Si el punto de fuga está dentro de la imagen, pues los elementos que estén más cerca de ese punto de fuga van a ser más pequeños, se van a ver más reducidos en tamaño, porque ellos se van degradando. De grande se van llevando a pequeñitos porque se van uniendo hacia ese punto de fuga. Aquí lo podemos apreciar de mejor manera, como el punto de fuga es uno solo que está en la parte más central hacia la derecha, sería más noreste. Sería, o no, como está más abajito, sería como más sureste. Entonces, el punto de fuga lo tenemos allí, en el área más sureste de la imagen. Entonces, todas las líneas que corresponden al piso de la estación del tren, al ventanal del carril del tren y así como el techo, buscan ese punto de fuga que está allí al final, como esas imágenes de las películas que dicen buscar la luz al final del túnel. Bueno, el túnel o el comienzo de esta línea férrea es donde está ubicado el punto de fuga y hacia él convergen todas las líneas para poder dar la profundidad de la proyección axonométrica, es decir, es una forma de manejar la perspectiva. Aquí recordemos que estamos con un solo punto de fuga y en la imagen anterior estábamos manejando dos puntos de fuga. Los puntos de fuga pueden ser de uno, de dos y de tres puntos de fuga. Entonces, siempre los puntos de fuga nos van a permitir a nosotros desarrollarnos y desenvolver los planos o las imágenes de una mejor manera para comprender el comportamiento de todas sus caras, para la comprensión de la persona que va a leer el dibujo. Para cerrar esta clase el día de hoy, tengo una frase que me gusta porque nos permite a nosotros motivarnos. Y eso es la pretensión que tenemos nosotros aquí en el IESID, motivar al estudiante a desarrollar su mayor potencial para lograr ser un gran profesional. Tus sueños son el combustible que te impulsan a actuar. Ve tras de ellos con determinación. Y nosotros aquí en el IESID estamos prestos para poder ayudarles a ustedes con esa determinación de lograr su meta académica. Muchas gracias por su tiempo. Cualquier duda, estoy atenta a la interacción que nos permite la plataforma de la universidad a través de mensajería directa. Las actividades ya están montadas en la plataforma para que las puedan desarrollar y ahí hacer las consultas de manera oportuna previo a la entrega de las mismas. Sin más que agregar, sin más nada que acotar, me despido de todos ustedes y estoy atenta a sus inquietudes, muchachos. Feliz tarde.